En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida para continuar con el curso La Historia del Tiempo Presente, las Reformas Constitucionales, en el periodo 1917, el año 2017. También saludamos a quienes nos están siguiendo a través de Periscope. El día de hoy tenemos al doctor José Gámez Torruco, quien nos va a hablar sobre los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Aunque ya es conocido por todos nosotros, quienes ha venido constantemente el doctor Gámez Torruco, voy a leer su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París, es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo. En la actualidad es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Gámez Torruco es profesor titular por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor visitante de las universidades de Toulouse y París Sur en Francia y de St. Mary's, San Antonio y Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos. Es igualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República, director general del Banco Nacional de Crédito Rural, del Instituto Mexicano del Café y fue director fundador del Museo de las Constituciones de la UNAM. Se ha desempeñado como asesor de distintas dependencias, entre ellas la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Es autor de distintas publicaciones sobre el derecho constitucional, entre las que destacamos El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho Constitucional Mexicano, México y la Constitución de Cádiz, y también les hago mención de dos obras que se acaban de publicar en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución. Una tiene que ver con el volumen sobre los grandes debates del Congreso Constituyente, una publicación que apenas en esta semana ya la tenemos en el instituto, también para su venta. Todas están disponibles en el portal oficial del Centenario de la Constitución y en el de este instituto, y también el libro sobre el entorno jurídico, político, económico y cultural de 1917, en donde el doctor Gámez Torruco ahí abordó el tema del entorno en el aspecto jurídico. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono al maestro José Gámez Torruco para que nos diserte este tema sobre los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari y sus reformas constitucionales. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto de nuevo estar con ustedes y voy a tratar de enfocar este tema tratando de plantear cuáles fueron los rasgos fundamentales de cada uno de estos dos sexenios y después hablar ya de las reformas. Quiero decir que estas reformas son reformas, como todas o la mayor parte de las reformas, sumamente importantes para lo que se está debatiendo el día de hoy en varios aspectos. Quiero la paciencia de ustedes y también pues la benevolencia de ustedes de cómo voy a tratar el tema, porque se trata de dos sexenios y conjuntamente son 31 decretos de reforma, de manera que voy a tratar de cubrir la mayor parte o la totalidad si es posible, pero voy a requerir la paciencia y la benevolencia de ustedes. Desde luego tenemos que entender estos dos sexenios si nos referimos a lo que ya se trató aquí, que fueron los sexenios de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo. El presidente Miguel de la Madrid hereda una situación económica verdaderamente caótica y amenazando todavía a empeorar. Esto no es una exageración, esto se puede fácilmente corroborar en todos los estudios que se han hecho sobre el sexenio. Básicamente son estudios que se han hecho
independientemente lo político y lo económico. No hay un estudio que en ninguno de los dos sexenios que trate el problema global. Me atreveré un poquito a tratar de decir, si no con profundidad, sí por lo menos los rasgos fundamentales que caracterizaron a ambos sexenios. Pero sí estamos partiendo de un México en crisis, de un México donde las viejas estructuras se están sacudiendo y donde pues el camino que se señala ya claramente se dirige hacia un cambio. Todo lo que ocurrió, que ya se les platicó a ustedes y ya no me voy a referir para nada a ello, solamente como punto de referencia, durante el sexenio del presidente López Portillo se reflejó en las elecciones para presidente de la República. El candidato del Partido de Acción Nacional, Pablo Emilio Madero, obtuvo, todavía podría haber sospechas de que las elecciones no se contabilizaron en su totalidad, que hubo algún arreglo para presentarlas, que hubo fraudes, etcétera, pero se tuvo que confesar por lo menos que el 16% de la votación había favorecido al Partido Acción Nacional. Dirán ustedes, bueno, el 16%, no pensemos ya en los porcentajes del día de hoy. Fue el porcentaje más alto hasta ese momento que había obtenido el Partido de Acción Nacional. Y se tuvo que reconocer pues que había un enojo público. Pues la situación era de un déficit fiscal, bajos ingresos fiscales, nunca se quiso hacer una verdadera reforma fiscal, bajos recursos externos, no inversión privada, una enorme deuda pública y muchos capitales fuera. Además, una división entre gobierno e iniciativa privada por la nacionalización bancaria que había realizado el presidente López Portillo. De manera que, si bien, como ya nos referimos en alguna ocasión a los temas económicos aquí, la necesidad que este país tiene de la conjunción por una parte del gobierno y por otra parte de la iniciativa privada, no solamente no se daba, sino había un profundo distanciamiento. ¿Cuál era la necesidad evidente? Es decir, si vemos lo que ya alguna vez platicamos aquí mismo sobre el manejo de la fiscalidad, el manejo de la política económica desde el punto de vista del presupuesto, pues no quedaba más que aumentar precios y tarifas del sector público a fin de cubrir costos que se habían rezagado estas tarifas, para reducir el déficit fiscal que era enorme. Es decir, no había manera de cubrir un déficit fiscal donde los egresos superaban, pero con mucho, a los ingresos. La garantía de créditos que existían de la iniciativa privada, pero sobre todo la necesidad de pagar la deuda, porque la deuda era enorme, con altísimos intereses y a corto plazo.
Esa fue la situación que se encontró en ese momento. Claro, había que tomar medidas muy dolorosas y medidas que también iban a afectar a la población. Sin embargo, se trató de mantener el nivel de los salarios reales, se trató de mantener la planta productiva y el empleo en sus niveles y eso sí, de inmediato se procedió a aumentar los precios de garantía de los productos agropecuarios, porque de otro modo ya los precios estaban tan deprimidos que se corría el riesgo de un colapso en la producción de alimentos. Se inició, por otra parte, un intento de negociación con la banca privada, con el sector privado, que estaba sumamente enojado y enconado por la nacionalización bancaria, que, entre paréntesis, nunca el presidente electo de Lamadrid estuvo de acuerdo con ella. Las razones él las apunta incluso en sus memorias, ya son públicas, no viene al caso en este momento profundizar en eso, que es bien sabido. Por otra parte, se buscó la apertura de la economía mexicana, que había permanecido cerrada porque precisamente había una necesidad de divisas. No había dinero en las arcas del Banco de México, no había divisa extranjera, todo el dinero había salido, y esa era una situación. Se tenía que enfrentar el gobierno a la necesidad de pagos inmediatos de la deuda. Claro, todo esto, y por eso quiero relacionar, si quieren ustedes, en una forma muy elemental y muy rápida, los fenómenos económicos con los fenómenos políticos. Había un enojo público. Y este enojo público, si vamos a lo político, pues ya se estaba notando en una reacción en contra del Partido Revolucionario Institucional, muy clara. Si bien el Congreso tuvo una mayoría priista, no hubo manera de evitar el debate público y las críticas públicas, que fueron verdaderamente feroces y además justificadas. Uno de los elementos que habían fortalecido al Estado postrevolucionario, al Estado que controló el partido y centralizó el Partido Revolucionario Institucional, fue el control sindical. También se afloja el control sindical y empiezan a surgir sindicatos independientes, y sindicatos independientes muy activos. Todo esto se produjo en estos primeros años, y poco a poco se fue recuperando la economía, pero a costa de un enorme sacrificio social, y además no había otra opción. Pero ya el sistema político había mostrado que había necesidad de cambios, que ya los cambios eran inminentes. Desde luego, la política comenzó a ser manejada por administradores técnicos. Ya aparecieron muy pocos políticos en el gabinete presidencial,
y sí abundancia de quienes habían ocupado cargos de secretarios de Estado o de subsecretarios de Estado, pero en los ramos técnicos, fundamentalmente Secretaría de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, después presidente de la República, Jesús Silva Herzog, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía, también Héctor Hernández, en fin, ya se conforma un gabinete fundamentalmente técnico y desde luego pues la política se sigue en el Congreso, pero el Congreso ante la situación del país adopta una actitud de total apoyo, y esto se dio de total apoyo a las decisiones que se están tomando por el presidente de la República. La inflación había disminuido para 1987, el gasto privado había aumentado, se habían estabilizado salarios, el PIB había aumentado, pero como dicen desgraciadamente, una desgracia nunca viene sola, viene una sucesión de acontecimientos. En primer lugar, el terremoto. Después, otra caída de los precios internacionales del petróleo. Aun cuando no dependía ya la economía del petróleo, es decir, todas las decisiones económicas del petróleo, el petróleo seguía significando una entrada de divisas, la única entrada de divisas que hubo durante mucho tiempo. Si baja el precio del petróleo, nuevamente baja la entrada de divisas y nuevamente tenemos el desequilibrio presupuestal. De manera que se presentan todos estos problemas. Así todo, vamos a hablar de las reformas constitucionales dentro de este panorama y ubicarlas un poco dentro de lo que ha sido pues un esfuerzo por presentarles a ustedes los rasgos fundamentales de lo que fue el sexenio desde el punto de vista económico y también político. Tengamos en cuenta que ya no podía haber el control del que se les ha hablado a ustedes en otras conferencias que mantuvo el Partido Revolucionario Institucional. Es clarísimo cómo se aflojó ese control ante una crisis económica y cómo se empezó a crear una conciencia pública que a mi juicio no existía. Es decir, que ya la crítica tuvo una razón y buscó elementos para explicar el porqué su repudio al gobierno en un momento dado. Sin embargo, admirablemente se logró que se mantuviera la paz y el pueblo apreció los esfuerzos, se finalmente logró cumplir con las metas económicas, pero también otro fenómeno importante, empiezan a surgir focos de autonomía política en algunas provincias. Es decir, ya empiezan en algunas ciudades a manifestarse clarísimamente movimientos políticos de oposición. El presidente de la Madrid tenía muy claro la necesidad de algunas reformas desde el punto de vista político y quizás ahora vamos a ir sobre las reformas y también analizando un poco dentro de todo este esquema político la referencia que cada una de ellas merece en relación a la realidad que se estaba viviendo. En primer término,
Se consideró siempre por el presidente de la Madrid desde hacía mucho tiempo que el servidor público debería de tener un régimen de responsabilidades. Y desafortunadamente se habían presentado casos de clarísima corrupción que exigían, y eso empezó a manifestarse ya, una incomodidad pública que desafortunadamente persiste, y con razón, porque no se ha eliminado, pero se estableció lo que el día de hoy es el régimen vigente de responsabilidades de los funcionarios públicos. Esto ante actos que finalmente se revelaron en razón de algunos altos funcionarios del régimen anterior. Se estableció el concepto de servidor público, se obligó a los estados a que también establecieran el suyo, se estableció la responsabilidad de los gobernadores y de los funcionarios estatales por violación a las leyes federales y a las leyes a los fondos públicos federales, respetando las competencias estatales, pero se obligó a que los estados en sí mismos reformaran sus constituciones y a nivel local hicieran, a semejanza de lo que hizo la federación, su propia reforma. Se estableció la responsabilidad penal, la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa. Y ahí está el cuadro que está en términos generales vigente. Comentario: si no se cumple, no es culpa de la Constitución ni de la reforma, es porque los funcionarios no la cumplen y se ha todavía desarrollado un régimen de corrupción, sobre todo desafortunadamente en los estados. Ante la dificultad de las relaciones económicas con el sector privado, se presentó la necesidad de clarificar qué era lo que la Constitución originalmente había establecido. Este tema ya lo había yo tratado con ustedes, porque la Constitución, y ya hemos analizado los debates, la Constitución de 17 es una Constitución que creó una economía mixta, Estado, iniciativa privada y sector social, obreros y campesinos, pero nunca fue una Constitución socialista. Y en el Congreso Constituyente, incluso los diputados radicales como Mújica, lo que combatieron no fue el capitalismo ni la economía de mercado, sino los excesos y los descuidos para que no se regulara esa economía y se castigaran los abusos. Todo eso hubo que clarificarlo para dejar muy claro que el Estado no iba a persistir en una situación que se había ya exagerado por la iniciativa privada, de que el régimen iba hacia el socialismo, lo cual también agravaba la visión que en México se tenía en el exterior, y obviamente los acreedores querían su dinero rápido antes de que México se convirtiera en un país comunista. Entonces, presiones extras. Se establece la reforma de los artículos 25, 26, parte del 27 y del artículo 28, y se establece claramente que al Estado le corresponde la rectoría, o sea, al Estado le corresponde el desarrollo nacional. Es responsabilidad del Estado, como se dijo en la Constitución de 1917, como hemos ya mucho platicado de ello, primera manifestación
de un Estado benefactor o de un Estado, como quieran ustedes llamarle, que entrara a organizar la economía. Eso después fue seguido y se habló ya del welfare state, que fue ya un concepto que se universalizó porque lo adoptó Inglaterra y que no era otra cosa más que la misma función que la Constitución de 17 le había dado al Estado, que estaba implícita, pero no claramente dicha dentro de la Constitución, y en esta reforma se hizo. Se estableció la necesidad de una planeación democrática de la economía con la participación de todos los sectores. Se añadió que el Banco Central iba a concurrir con el sector público siempre, pero siempre bajo la propiedad y control del Estado, o sea, garantizar la autonomía del Banco Central, que todavía va a merecer otra reforma. Y se establecen condiciones para el desarrollo rural integral. Hay una preocupación especial con el campo por la depresión que había sufrido el campo, y repito, por la necesidad de producir alimentos. Ante la necesidad de reconocer que los tiempos habían cambiado y que había ya una manifiesta oposición política, se hace la segunda gran reforma electoral. La primera fue la de Reyes Heroles, que ya se les comentó a ustedes, la del maestro Reyes Heroles, estableciendo el sistema mixto de mayoría y de representación proporcional. Pero ahora en la reforma del presidente de la Madrid se incrementan de 100 a 200 la integración de los diputados provenientes de la representación proporcional. Se establece algo que después va a desaparecer, pero también es sintomático de la necesidad que hubo de ir haciendo las reformas políticas. Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza con sus constancias de mayoría relativa la mitad más uno de los miembros de la Cámara, 251, al partido con más constancias de mayoría le serán asignados diputados de representación proporcional hasta alcanzar la mayoría en el Congreso. O sea, vamos a hablar claro, si el PRI no alcanzaba la totalidad, suficientes votos para poder acreditar los 251 diputados, pero tenía la mayoría de la votación nacional, podía acreditar a algunos hasta alcanzar 251. ¿Para qué? Para poder pasar las leyes. Eso se denominó cláusula de gobernabilidad. Me adelanto un poco, la eliminó el presidente Salinas porque pues ya no consideraban los partidos de oposición que eso fuera conveniente, y que si alguna vez se había tolerado había sido en primer lugar porque no tenían la votación necesaria para reformar la Constitución, y en segundo lugar porque se entendía que estábamos en una crisis económica y se tenían que pasar leyes, y pues era absurdo que no se pudieran pasar leyes por no tener una mayoría. Entonces esa mayoría se creaba. Cláusula de gobernabilidad, después se eliminó. Y se estableció la renovación de la Cámara de Senadores por cada 3 años. Esto no prosperó, después también esto lo reformó el presidente Salinas. Se restauró el equilibrio económico, el equilibrio ecológico
logrando que fuese una garantía constitucional. Se reformó el Poder Judicial Federal. Se reformó el Poder Judicial Federal por un fenómeno que se había dado, y era el que la Suprema Corte de Justicia estaba verdaderamente congestionada de asuntos por la revisión de todas las sentencias de la República. Entonces se le dio esa facultad de revisión a los tribunales colegiados, a los tribunales de circuito y a la Suprema Corte de Justicia exclusivamente el control de constitucionalidad. Todavía no se hablaba en ese momento de las acciones de constitucionalidad y de todo lo que después se reformó durante la gestión del presidente Zedillo. Otra reforma importante fue la del municipio. Todavía es una reforma vigente, todavía no se cumple en su totalidad, pero la idea fue que el municipio fuese verdaderamente libre, declaración que contenía la Constitución, pero simplemente como una declaratoria, y el municipio dependía en su totalidad de los elementos que le proporcionaba cada uno de los gobernadores. La reforma municipal consistió en darle al municipio y garantizarle constitucionalmente fuentes propias de financiamiento, concretamente el impuesto predial. Y también el darle al municipio sus funciones: parques, jardines, el rastro, las calles, en fin, todo lo que corresponde al gobierno de las ciudades. Otra reforma importantísima del sexenio del presidente de la Madrid: se crea la Asamblea del Distrito Federal. Esto ya parece olvidado. Se creó la Asamblea, 40 diputados por mayoría, 26 por representación proporcional. Ojo, sin facultades legislativas, poco a poquito, sin facultades legislativas, con prudencia, pero ya con facultades administrativas muy amplias, y sobre todo se inicia la representación de los órganos de la sociedad metropolitana. Aquí es donde se inicia la reforma municipal. La consecuencia de estas reformas, sobre todo al de la reforma municipal, y esto se ha estudiado posteriormente, es que muchos de los movimientos que después se dieron en algunas de las ciudades fueron motivadas precisamente por el fortalecimiento de los gobiernos municipales. Es decir, ya un gobierno municipal que tiene autonomía, un gobierno municipal que puede celebrar sus elecciones, que tiene inclusive, como se le dio participación a los partidos de oposición, es un gobierno municipal que en un momento dado tiene una fuerza política que antes no tenía, porque dependía totalmente de cada uno de los gobernadores. Y se van a producir movimientos muy interesantes. Se van a producir movimientos en Chihuahua, se van a producir movimientos en diversos estados, en San Luis Potosí, dentro de las ciudades, es decir, movimientos en las capitales, donde ya hay una clarísima oposición al gobierno de la República. Creo que estas son lo que podríamos decir las reformas sustanciales. Por falta de tiempo, que lo estoy midiendo, no me voy a referir en detalle a otras, pero sí quisiera mencionar
se inscriben en la Constitución las facultades presidenciales en materia de política exterior y los principios de la política exterior mexicana: no intervención, proscripción de la amenaza y del uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, lucha para la paz y seguridad internacionales. Se establecen los 2 periodos de sesiones ordinarias del Congreso que están vigentes. Se estableció la renovación por mitad cada 3 años de la Cámara de Senadores, que después resultó derogada en el sexenio siguiente. Desde luego también se reformó la Constitución a fin de que se hicieran las reformas correspondientes en los poderes judiciales de los estados, con el propósito de que se diese autonomía a los poderes judiciales. Se resolvieron algunas discusiones sobre la facultad de dirimir competencias entre los tribunales como facultad del Poder Judicial de la Federación. En fin, creo que hemos tratado las reformas sustanciales del sexenio, que se relacionan mucho con la situación económica y la situación política, y eso ya nos va a llevar al siguiente sexenio, que se encuentra sumamente ligado en sus comienzos al sexenio anterior. ¿Por qué se empieza muy ligado a sus comienzos? Se empieza muy ligado en sus comienzos el sexenio de Carlos Salinas al sexenio de Miguel de la Madrid por el hecho de la negociación de la deuda pública y de sus secuelas, sobre todo de la situación del crédito externo. La negociación de la deuda que se había contraído en los sexenios anteriores fue sumamente difícil, porque el monto era enorme, las tasas de interés altísimas y a muy cortos plazos. Entonces había una constante presión sobre el gobierno mexicano por parte de bancos y por parte de los mismos países de donde los bancos eran originarios, de que México pagara las deudas. La renegociación de la deuda fue realmente extraordinaria. Debo de mencionar un nombre que para mí es un gran mexicano, muchas veces olvidado, pero es José Ángel Gurría Urgel. Actualmente él es el director de la OCDE, acaba de estar en la reunión, por cierto, fotografiado junto al presidente Trump. Él radica en la OCDE en la ciudad de París, y menciono su nombre porque fue un funcionario que, siendo director general, comenzó junto con el secretario Silva Herzog a ayudarlo a negociar la deuda, y después se convirtió en el verdadero negociador mexicano de la deuda. Más tarde ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero él ha tenido la virtud de ser, en primer lugar, muy modesto, pero ha dejado escrito todo el proceso de renegociación de la deuda, y fue un proceso de una calidad verdaderamente extraordinaria, porque
Si analizamos, ya se ha hecho económicamente, lo que era la deuda y las posibilidades de crecimiento de México en ese momento, nunca hubiéramos podido pagarla. Nunca hubiéramos podido pagarla. Lo que ocurrió fue que se pudo ir reduciendo, se pudo ir posponiendo, pero no fue fácil negociar. Y a veces, pues, la situación era muy difícil por la arrogancia y la altanería de muchos gobiernos. En fin, al final del sexenio del presidente de la Madrid se había, pese a todas estas dificultades, porque vino también nuevamente en 87, otra vez una caída de precios del petróleo, y para acabarla, la crisis del mercado de valores en Estados Unidos y la repercusión en la Bolsa de Valores de México. Con todo eso se pudo lograr aproximadamente una regularización de la economía y algo así como un mínimo crecimiento, porque durante todo el sexenio obviamente no hubo crecimiento económico. Ya hemos hablado aquí del crecimiento económico, del significado que tiene el crecimiento económico, el famoso Producto Interno Bruto, el PIB, en una economía con la necesidad de una estabilidad, y todo ese crecimiento no pudo darse en todo el sexenio. Hubo momentos en que se agravaron las situaciones de cada uno de los elementos económicos, pero finalmente se pudo superar esto, pero mínimamente. Y entonces, quien había trabajado esto con el presidente de la Madrid había sido el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Para mí fue clarísimo que era pasar la estafeta y la continuidad de una política económica que no se siguió en su totalidad, pero que al fin y al cabo se tomó como base de toda la política económica que después desarrolló Salinas, y que en muchos aspectos se distanció de la política que había seguido el presidente de la Madrid. Ahora viene la historia, la elección de Carlos Salinas, que fue sumamente cuestionada por lo que finalmente pareció una serie de imprudencias cometidas dentro de la Secretaría de Gobernación, que se dieron a conocer datos que no favorecían al Partido Revolucionario Institucional prematuramente, porque hay distritos, y sobre todo los distritos de la Ciudad de México, que clarísimamente eran y han sido contrarios al Partido Revolucionario Institucional, y fueron los primeros que se dieron, y esto causó un desconcierto tremendo, y finalmente que la elección de Salinas fuera cuestionada de principio a fin. Lo cierto es que al salir los datos, la proporción de Salinas fue la más baja que había obtenido candidato alguno del PRI. En los siguientes años quedó claro que había habido un voto de castigo, y sin embargo, en las elecciones para diputados intermedias en el sexenio de Salinas se recuperó el PRI sin que hubiera serios cuestionamientos acerca de las elecciones, lo que quiere decir que clarísimamente había un llamado voto de castigo. En esa elección
votó el 52% del padrón electoral. El candidato del PRI obtuvo el 50% de la votación, el del PAN el 17%, pero se declaró del Frente Democrático Nacional el 31%, cosa que cuestionó el líder, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Allí, en el momento de la sucesión presidencial, hubo una escisión en el Partido Revolucionario Institucional. El ingeniero Cárdenas, persona que quiero decir, tiene todos mis respetos, no estoy en muchas cosas de acuerdo con él, pero es un gran mexicano y además es un hombre con una calidad moral muy alta. El ingeniero Cárdenas no estaba de acuerdo en muchas de las medidas que se estaban tomando porque estaban afectando a la población. Él entendía la economía en otra forma, pero lo que yo siento, y hay elementos para que yo lo diga, que incomodó profundamente ya al ingeniero Cárdenas fue que la elección del candidato del PRI no fuese más abierta, sino que fuese, como se decía, de dedazo, pese a que hubo una presentación de 6 candidatos, una presentación pública, pues era claro que el candidato iba a ser Salinas por las circunstancias que les estoy yo explicando. Era la necesidad de que alguien tomara todo lo delicado de la economía y la única persona que en ese momento tenía de esa altura ya política y técnica, el presidente de la Madrid, era Carlos Salinas de Gortari. Entonces, esto es muy importante en el sexenio porque el presidente Salinas cargó siempre con la mácula de una elección que fue cuestionada por la izquierda y por la derecha. Es difícil el poder gobernar así. Mantuvo la disciplina del Partido Revolucionario Institucional, pero ya con una escisión en este frente democrático que es el origen del PRD, del Partido de la Revolución Democrática y a su vez de Morena. En fin, Salinas, ya presidente, entendió que la circunstancia económica global había cambiado en esos años. Y voy a tratar algunos temas que están actualmente vigentes. Él pensó que una economía cerrada había llegado ya a su límite, y esto también lo había pensado ya el presidente de la Madrid. Todo el desarrollo estabilizador, el cual me tocó platicar con ustedes, se había fundado en que México podía industrializarse cerrándose a las importaciones, desarrollando un sector nacional y con ese sector nacional producir lo que el país requiriera. Y funcionó muy bien durante 2 sexenios, eso lo platicamos, y además eso lo pueden ustedes encontrar en cualquier historia económica y en cualquier historia política, cómo se desarrolló el país, cómo creció el país en ese sexenio, pero en esos 2 sexenios, con un solo secretario de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena.
Pero la situación fue que eso lo que propició, y eso lo platicamos aquí, fue, en primer lugar, que la economía mexicana, sobre todo la iniciativa privada, se cerró a la tecnología, no se recibió tecnología. Por otra parte, la industria mexicana se cerró totalmente, encontró muy cómodo manejar los productos y se preocupó muy poco de la calidad. En el momento en que esos productos se trataran de vender al exterior, no iban a tener absolutamente ningún mercado. Y México en ese momento pues ya necesitaba divisas suficientes para su desarrollo. Entonces, si se quería aceptar la tecnología, si se quería aceptar la inversión, porque ya la necesidad de inversión era evidente y la inversión nacional no alcanzaba, nunca se quiso hacer una reforma fiscal, eso fue un error. Pero en fin, se tenía que lograr atraer reforma externa, en volúmenes obviamente manejables y en volúmenes que no mantuvieran, que no lograran la plena saturación de dólares la economía. Pero en fin, en ese sentido lo que ocurrió pues fue que mucho de lo que se trató de hacer se logró, pero ahora ya tenía que abrirse el país y ahí viene el asunto. Lo principal fue firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América y con Canadá. El presidente de la Madrid previamente habían logrado el que México ingresara al GATT. El GATT es el acuerdo sobre aranceles y tarifas, con lo cual medianamente ya México podía acceder a mercados internacionales para venta y también para recibir inversiones. Pero se negoció este tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Creo que vamos a ver en los próximos meses cuál va a ser el resultado de este tratado de libre comercio. Hasta ahora lo que hemos visto es el desarrollo de zonas industriales, y esto es ya conocido mundialmente porque lo está denunciando como un robo el presidente de los Estados Unidos, y es el hecho de la instauración de plantas norteamericanas en México, aprovechando la mano de obra barata y los insumos baratos de México. Se dio autonomía al Banco de México, es decir, procuró el presidente Salinas que ya el Banco de México actuara independientemente de las decisiones del gobierno. En los gobiernos anteriores, sobre todo en el de Echeverría y López Portillo, el Banco de México producía, o más bien el Banco de México simplemente emitía todos los billetes que el gobierno le permitía. Se dio por terminada la reforma agraria. En lo que hace al reparto de tierras, también esto es otro problema muy difícil, porque la realidad de las cosas es que el minifundio había proliferado, elegido en sí mismo era muy reducido en superficie. El producir simplemente en una superficie y no en una área mucho mayor no es del todo económico, pero además crecieron las familias y creció la población dentro de pocas áreas de terreno,
Se beneficiaron, como siempre, los distritos de riego, pero no los distritos de temporal, y la mayor parte de la agricultura mexicana es de temporal, y el beneficio de las zonas urbanas y rurales se confundía en muchas ocasiones y se producían fenómenos de ventas de tierras solapadas por las autoridades, y esto en perjuicio de la agricultura misma. Pese a esto, se reformó el artículo 27, se permitió a las sociedades anónimas el entrar a la producción agropecuaria, se garantizó la pequeña propiedad, se garantizó la inversión en el campo, en fin. Pero la otra cuestión que sí era necesario fue el reparto de tierras. Ya no había tierras que repartir. Eso ya era clarísimo. El Partido de Acción Nacional aceptó todas estas reformas y aplaudió algunas de ellas ya, y inventaron una cosa curiosa. Dijeron que aunque la elección del presidente Salinas había sido ilegítima, de todos modos ya sus propósitos de reforma y sus propósitos políticos le daban una legitimidad secundaria, y con eso apoyaron la mayor parte de las reformas que desde luego pues beneficiaban lo que el Partido Acción Nacional defendía. Se llevó adelante la economía creció, la economía se estabilizó, pero finalmente no se pudo evitar el colapso, todo esto por la exageración, por las entradas fuertes de capital que resultaron en lo que se denomina la enfermedad holandesa, que es que entra demasiado capital pero causa inflación, causa la baja de las exportaciones, produce las importaciones excesivas y finalmente el colapso del tipo de cambio. Pero vamos a las reformas. Reformas electorales del presidente Salinas. Se organizan las reformas, las elecciones federales como función estatal, que se ejerce por los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos. Se funda por ley, ordenado por la Constitución, el Instituto Federal Electoral. Se prevé por ley el financiamiento de los partidos políticos y las reglas de dicho financiamiento. Se da la facultad a este órgano de calificar las elecciones, que tradicionalmente las habían calificado cada una de las cámaras. La Cámara de Diputados calificaba la elección de sus representantes y la de senadores la suya propia. Ahora se le da esta facultad al Instituto Federal Electoral. Se dan nuevas reglas de representación proporcional. Procede en el caso ahora del 2% de la votación nacional, no de la votación en los distritos electorales de representación proporcional. Se reduce el máximo de diputados pertenecientes a un solo partido a 315, con lo cual se impide que un solo partido político pueda pasar una reforma constitucional, porque se requieren las 2/3 partes y 215 no llega ya a los 260 y tantos que exigía la Constitución antes
para pasar una reforma constitucional. Desde luego, tendría que pasar al Senado, tendría que pasar a las legislaturas de los estados, pero allí muere ya en la Cámara de Diputados. Más adelante se da al IFE personalidad jurídica y patrimonio propio. En su integración concurren los partidos ejecutivo y legislativo con la participación de los partidos políticos. Otra reforma importantísima. Esas son las reformas electorales. La relación iglesias-Estado. Aquí hay mucho también de la necesidad de jalar, y esto mucho el Partido Acción Nacional, de terminar con lo que también les he comentado a ustedes, ya no funcionaba constitucionalmente, porque las escuelas católicas existían en flagrante violación del artículo 3, y todo esto se regulariza mediante la reforma Estado-Iglesias. Se crea la asociación religiosa como un sujeto de créditos y obligaciones, es decir, ya hay una personalidad jurídica, asociación religiosa. Con ello se evita decir iglesia, asociación religiosa, y a las asociaciones religiosas como sujetos de derechos y obligaciones, siendo la Iglesia Católica o constituyendo la Iglesia Católica una asociación religiosa, la Iglesia Católica adquiere personalidad jurídica, que le había negado, eso sí, el constituyente de 17. Se establece el principio de la educación laica por parte del Estado, pero se autoriza a todos los particulares, no excluidas a las asociaciones religiosas, a participar en labores educativas. Las escuelas religiosas proliferaban en todo el país, en flagrante violación al artículo 3. Se permiten actos religiosos fuera de los templos. También bastaba ir a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre para darse cuenta que esto no se respetaba, y sobre todo en provincia. A mí me tocó presenciar en San Juan de los Lagos, Jalisco, una fiesta, y era una verdadera peregrinación pública donde salían las imágenes y donde se veía el fervor religioso del pueblo. Entonces, todo eso existía al margen del artículo 3. Se permite el establecimiento de órdenes monásticas y, de hecho, se permite la libertad del voto, se permite el voto religioso, aunque sigue vigente que no podrá obligarse a nadie a cumplirlo, pero ya no se habla de voto religioso. Otra reforma. Se elevan a rango constitucional los organismos de protección de derechos humanos. Estaban establecidos por una ley reglamentaria, pero ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos se funda. Se extienden las garantías del proceso penal. Esto en beneficio de los acusados. Repito, si esto se malusa, es culpa no de la Constitución, sino de quienes administran justicia. Entrega inmediata del delito en flagrancia al Ministerio Público y plazo de éste para ejercitar la acción penal. Limitación de detenciones por el Ministerio Público solo en caso de delito grave y ante riesgo de sustracción de la justicia. Facultad del juez de declarar la libertad con reservas de ley en caso de detención ilícita.
limitación en detenciones y en tiempo de las mismas por parte del Ministerio Público, extensión de los derechos del sujeto a juicio facilitando la libertad bajo caución, no incriminación utilizando el careo solamente si el inculpado está de acuerdo, y reglas y procedimientos para obtener una defensa adecuada. Se aumenta en la Cámara de Senadores de 64 a 128 el quórum, con lo cual se aceptan partidos minoritarios dentro del Senado. Y las reformas a la presidencia de la República, bastante cuestionadas en su momento, la Constitución desde su origen exigía que para ser presidente de la República se exigía ser hijo de padres mexicanos por nacimiento. Se reforma hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país durante 20 años. Esto le abrió las puertas a la presidente Fox. Distrito Federal. Se descentralizan los poderes del Distrito Federal. El gobierno queda en los poderes de la Unión, que lo ejercen por sí o a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal. La Asamblea de Representantes, la Junta de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. El presidente de la República nombra al jefe de gobierno y le da facultad de iniciativa a la Asamblea de Representantes de aprobar los nombramientos de Procurador de Justicia y nombrar al jefe de las Fuerzas Armadas locales. La Asamblea de Representantes es un órgano de elección popular con mayoría proporcional, y ahora sí, el presidente Salinas le da facultades legislativas. Es decir, aquí está ya todo el gobierno del Distrito Federal todavía con la supeditación del jefe de gobierno al presidente de la República, cosa que se reformará posteriormente. Pero ya está, y esta es una reforma del presidente Salinas, la reforma del Distrito Federal y toda la estructura, digamos, en germen de la Constitución del propio Distrito Federal. Se deroga la disposición que establecía que el servicio público de banca y crédito sería prestado exclusivamente por el Estado y que prohibía el otorgamiento de concesiones a los particulares. Se devuelven los bancos a la iniciativa privada. Se establece como objetivo privado la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y por tanto se da autonomía plena al Banco Central. Ya hablamos del reparto agrario, en fin. Estas son, en términos generales, las reformas que se produjeron durante el régimen del presidente Salinas. Espero no haber sido demasiado atropellado y haberles dado una idea de lo que fue esto. Estoy listo para contestarles todas las preguntas que ustedes quieren. Creo que me excedí un poco de tiempo, pero traté de cubrir la mayor parte del temario. Fueron 2 sexenios y a mi juicio 2 sexenios muy importantes por las razones que ya les expresé. Es decir, en realidad dejaron vivas instituciones que o están funcionando el día de hoy o se están todavía discutiendo el día de hoy en todos los aspectos. Y desde luego, pues las crisis económicas anteriores, los sacrificios que hubo que imponer, siento yo que sí cambiaron mucho la conformación política del país y el aliento a la oposición, y eso pues no podemos más que pensar y concluir que fue muy positivo.
Muchas gracias.